En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. La ONU aprobó este lunes la celebración de un debate urgente el jueves a petición de Kiev y apoyado por una coalición de países por la invasión rusa de Ucrania. Rusia, que se oponía, propuso que se votara la propuesta. Finalmente fue aprobada con 29 votos a favor, 5 en contra, entre ellos China, Cuba, Venezuela y Eritrea, además de Rusia, y 13 abstenciones, de un total de 47 miembros. Basta ya, los combates deben cesar, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras la apertura este lunes de la sesión extraordinaria de urgencia de la Asamblea General. El Ministerio de Salud de Nicaragua, al servicio de la dictadura, reportó un 17% menos de casos de neumonía en comparación al mismo periodo de 2021. Se reportan 1.546 casos de neumonía durante la semana para un acumulado de 11.269 casos, que representa un 17% menos que en el mismo periodo de 2021, indica el reporte de la situación epidemiológica hasta el domingo 27 de febrero de 2022. Organizaciones nicaragüenses de oposición rechazaron y condenaron la intervención de Rusia a Ucrania, considerándola una injustificada agresión y violación al derecho internacional. Las fuerzas militares rusas están atacando a civiles, ocasionando la muerte de mujeres, hombres y niños, cometiendo crímenes de guerra. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con la República de Ucrania y su pueblo, que luchan por preservar sus vidas, señala la publicación. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, afirmó este domingo que quienes han vivido una guerra saben que esto no es humano, en referencia a la invasión de Rusia en Ucrania. Brenes hizo referencia a la situación de Ucrania previo a una oración dedicada a ese país que enfrenta una invasión rusa a petición del Papa Francisco, según afirmó. La dictadura sandinista informó este lunes que trabaja con su embajada en Moscú, Rusia, en la identificación de nicaragüenses que se encuentren en Ucrania, con el supuesto objetivo de ofrecer apoyo si lo necesitan. Vamos a pedir autorización para compartir los nombres. Hasta el momento son 19 confirmados, más una lista de 28 que estamos confirmando, que aparecen como nicaragüenses con residencia en Ucrania, explicó la vicedictadora Rosario Murillo. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Quiero recordarles que Just Roots Color Bar está ya en la ciudad de Bel Air, en Texas, para que usted se realice su retoque y refrescamiento en el color de su cabello y que se vea espléndido. Si ya se ve cenizo su cabello, si se ve añejo y usted quiere darle un retoque, un refrescamiento y verse elegante, verse nítido, entonces marque el 281-888-5184. Ese es el teléfono que tiene que marcar para hacer su cita. Y cuando llegue a la dirección, que es la 6809 Chimney Rock, ahí van a estarlo esperando. Saliendo de Just Roots Color Bar se va a ver bárbaro o bárbara, nítida. A propósito de lo que decía el reporte de Guillermo, fue hace cínica la que habló de cuántos nicaragüenses están en Ucrania. Nunca dijo invasión, ¿eh? Nunca dijo que hay una invasión. Hay una operación, y así dice también China, una operación especial militar. Así dibujan la barbarie de lo que está pasando, una carnicería que se está dando en Ucrania, donde ese pueblo, y particularmente el líder de ese país, el presidente Volodymyr Zelensky, ha mostrado una valentía formidable, admirable. Ya quisieran varios que dicen que son, que tienen la testosterona hasta para exportar, ya quisiera verlo yo en esa posición, ¿verdad? Siendo atacado brutalmente por un ejército que tiene una superioridad indudable y están ahí fajados, como se dice, resistiendo la invasión y la intención de Rusia de ocupar militarmente Ucrania. Veamos el reporte de La Voz de América que nos dice qué pasó después de 5 horas de negociación, que acaban en el acuerdo de que se va a dar otro encuentro
en los próximos días para seguir discutiendo una salida a la invasión de los rusos a Ucrania. Tras al menos 5 horas de encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, el vocero del Kremlin dio un balance. Repasamos todos los aspectos de la agenda, encontramos algunos puntos para proyectar una postura mutua. Y lo más importante, acordamos continuar con el proceso de negociación. La próxima reunión tendrá lugar en los próximos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Han acordado. Hasta ese momento, cada delegación, sus miembros principales, consultará sobre todos los aspectos con sus gobiernos. Comunicaciones avanzan mientras Ucrania solicita ingresar a la Unión Europea, petición que debe ser aprobada unánimemente por los 27 Estados miembros. Alemania, la potencia económica del bloque, dio un giro histórico al destinar 2% de su presupuesto a defensa. La economía rusa se tambalea por las sanciones internacionales a las que de manera histórica se sumó Suiza, siempre reconocido por su neutralidad. El ataque de Rusia contra Ucrania es inaceptable con respecto al derecho internacional, inaceptable políticamente hablando e inaceptable desde un punto de vista moral. El Consejo Federal ha decidido adoptar plenamente sanciones de la Unión Europea, incluida la congelación de activos. Y es que indudablemente no se puede tener neutralidad en una situación de crisis mundial como la que se está viviendo allá en la zona de los países bálticos. Hoy en Naciones Unidas hubo un debate público en el que se aprobó otro debate para que se discuta lo que pasa en Ucrania con la invasión rusa. La diplomacia no se da cuenta de que en la medida que avanzan los minutos muere más gente, y eso es impresionante, ¿no? Es efectivamente un proceso tortuoso en el que los sacos y las corbatas se ponen delante de los podium para decir, hablar, emitir pronunciamientos lo más duros que se puedan algunos. Hay cinismo por doquier, pero es el camino que se busca para no llegar a la hecatombe, a la catástrofe mundial en la cual los misiles nucleares acaben, no con toda la humanidad, porque el Armagedón es cierto que está escrito en la Biblia, pero creo que en estas circunstancias un buen porcentaje del mundo sería afectado si en algún momento se les ocurre a los que tienen el poderío atómico activar botones para demostrar quién tiene más fuerza. Y eso sería definitivamente una tragedia de dimensiones incalculables. En el debate de hoy, el señor que se llama Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, dijo que el ataque de Rusia a Ucrania desafía el derecho internacional, que desafía la paz y que pone en entredicho la validez de la Carta de la ONU. Añadió que la ayuda humanitaria hacia Ucrania es buena, pero que la única solución verdadera es renovar los pactos y los acuerdos de paz. La ayuda humanitaria es vital, pero no es una solución, sino simplemente asiste con el peor impacto del conflicto. La única solución verdadera es la paz. El ataque en Ucrania desafía el derecho internacional y el sistema multilateral arraigado en la Carta de la ONU. Con estas palabras abrió la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para tratar el tema de la guerra en Ucrania y analizar la resolución contra Rusia. El secretario general Antonio Guterres, quien alertó sobre las devastadoras consecuencias de este conflicto. Cuento con que cada Estado miembro mantenga los principios de la Carta de la ONU. Las armas están hablando ahora, pero el camino hacia el diálogo siempre debe permanecer abierto. A esto se sumó el emotivo llamado del embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Klitschko, quien denunció a Rusia por cometer crímenes de guerra. Mientras todos nos dirigíamos a la Asamblea General hoy, el ejército ruso bombardeó con múltiples sistemas de lanzacohetes áreas residenciales de la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania. Civiles inocentes fueron asesinados y heridos. El número exacto es muy difícil de estimar, y esto se hizo mientras las negociaciones estaban en curso en la frontera con Bielorrusia. El embajador ruso en esa reunión de la Asamblea General de la ONU hizo alarde de cinismo, señalando, acusando a los medios de comunicación de Occidente particularmente
de generar noticias falsas, porque asegura, aun cuando los videos son más que elocuentes, que no hay ataques contra civiles, que solamente hay ataques contra objetivos militares. ¡Cuánta mentira! Vean ustedes en este reporte de la BOA. El representante ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, acusó a los medios de comunicación de emitir noticias falsas, negó acciones contra la población civil y justificó las operaciones de su gobierno. La raíz de la crisis actual radica en las acciones de la propia Ucrania. Durante muchos años han saboteado e ignorado sus obligaciones directas en virtud de las medidas de Minsk. Mientras se lleva a cabo esta sesión especial de emergencia en la Asamblea General y el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas alerta de que hay más de 520,000 ucranianos refugiados desde que inició este conflicto, el gobierno de los Estados Unidos notificó a la misión de Rusia ante Naciones Unidas de la expulsión de 12 de sus diplomáticos, según la vocera de la misión de los Estados Unidos, por haberse involucrado en actos de espionaje que son contraproducentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Excelente reporte de la Voz de América. Saludamos a Alfredo Enríquez, que nos manda un superchat que dice: el presidente de Ucrania es un verdadero comandante, y pone comandante en mayúscula, en un reconocimiento que el mundo pacífico, el mundo que no quiere guerra, le hace al presidente de Ucrania, Zelensky, que ha mostrado una valentía, una gallardía y un arrojo. También le dice a la gente: ayúdennos, aquí estamos, esperando, dando la batalla. Y eso es definitivamente, lo pone a él como un héroe, definitivamente. Un líder que se la juega, que se la rifa con su pueblo. No es cuestión de que Putin manda a sus matones con tanques a atacar a gente inocente, a invadir otra nación, pero no va al frente. Cobarde. Está de un escritorio alegremente diciendo que justificando el ataque de una nación pacífica. En Naciones Unidas, en ese debate de hoy, le hicieron ver que Ucrania no hizo nunca nada para provocar a Rusia. No hay justificación en el ataque, es un accionar expansionista, imperialista, que no respeta y que ha dejado por el suelo a Ortega, a Maduro, a los Díaz Canel, a los Evo Morales, a los Arce, a los Fernández, a los Andrés Manuel López Obrador, a todos estos enchufados que dicen que se respeta la soberanía y la autodeterminación. Olvídate de cuento, hermano. Esto ha demostrado que cuando el imperialismo es de ese lado, entonces ese imperialismo es bueno. Ese imperialismo sí se vale. Ese imperialismo hay que aplaudirlo y justificarlo por cualquier excusa que se pueda. Hipócritas, tartufos, falsos, queda demostrado. Y entonces este embajador ruso ahí en Naciones Unidas dice: no hay evidencia, son noticias falsas de los medios de comunicación. Antes de poner el siguiente material, leo a Kenneth Castillo que dice: Luis, mira, Ortega no sabe ya qué hacer porque Rusia tiene bloqueado todo, ni transacciones. Ahora puede hacer. Rusia se la va a cobrar toda, dice. No sé, bueno, está difícil. Vamos a hablar con Eliseo más adelante sobre esta situación. Dice ese embajador ruso, doña Dickel y amigos que nos están siguiendo: no hay ataque a civiles. Y esta imagen, que es yo he visto imágenes impactantes de todo lo que está pasando. Bombardeos, aviones tirando, las antiaéreas tratando de repeler a civiles, sangrando, gente corriendo, gente huyendo de la guerra, los subterráneos. Es una cosa que da escalofrío realmente, da escalofrío ver los impactos de la guerra. Pero esta imagen de un tanque ruso aplastando un vehículo en Obolón, se llama la zona de Kiev donde ocurrió esto, es realmente un símbolo de lo que está pasando. El poderío militar decide por sí y ante sí que ese vehículo que viene enfrente tiene que aplastarlo, porque el vehículo no viene haciéndole absolutamente nada. O sea, hay que aplastar ese vehículo, hay que aplastar a los ucranianos, hay que aplastar a los ucranianos, porque nosotros queremos. El tanque aplastando el vehículo es
es un símbolo de lo que está pasando, de Rusia aplastando a Ucrania militarmente. Pero es impresionante realmente lo que ocurre en este video, que para mí es uno de los más impactantes que he tenido delante de mis ojos, por lo menos. Es una cosa impresionante y el tanque le pasa encima y vuelve para atrás a terminar de aplastarlo, el vehículo. Es un símbolo de lo que está pasando en toda esta situación de crisis. Ucrania aplastada militarmente por Rusia, pero viene el otro símbolo. El señor que maneja el vehículo, un adulto mayor de más de 60 años, sobrevive a un ataque brutal, despiadado, criminal. El señor sobrevive, resiste, no muere aplastado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso en medio de esta situación? Vienen los militares rusos, dicen que pueden aplastar a quien quieran, a la hora que quieran, porque el matón de su jefe los mandó a hacer eso. Aplastan un vehículo porque sí, en una calle cualquiera de Kiev, pero el símbolo de la resistencia está del otro lado. Porque el hombre sobrevive. Déjenme decir una cosa. ¿Quiénes de ustedes, cuando vieron esta imagen que está delante de sus ojos, piensa que quien va montado en ese vehículo va a sobrevivir? ¿Quién? Y resulta que milagrosamente el hombre está ahí en la pantalla al extremo derecho y la gente lo está ayudando a salir del vehículo aplastado. Es un símbolo, el símbolo del aplastamiento, de la intención de Rusia de triturar la soberanía, la dignidad y los derechos de los ucranianos. Y del otro lado, herido, golpeado, asustado seguramente, el hombre sobrevive y representa entonces la resistencia de un país que lucha contra el imperialismo ruso, contra el zar ruso, contra el accionar hitleriano del criminal Vladimir Putin. A propósito, en tono matonesco, como es Vladimir Putin, criminal, un ampón, puso en alerta el sábado. Esto fue una cosa que puso de los pelos de punta a mucha gente. ¿Cuántos me gustan van, doña Dick? Hasta ahora, cuénteme. 563 me gusta. Subamos a los 1000 y después a los 1500. Ustedes tienen los me gusta en su teléfono, en su computadora, en el monitor en el que nos están viendo. Y entonces usted nos ubica dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Dele me gusta a Café con Voz y entonces juntos alcanzaremos los 1500 y más. Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está en la 10500 West Flagler. Sonrisas garantizadas con orgullo, sin pena. Cualquier problema que tenga en su dentadura se lo solucionan. Podemos dar fe de eso porque Andrés Fabián se dio una vuelta un día de estos por ahí y ha tenido un resultado extraordinario en el trabajo que le hicieron en sus dientes. Marque el 305-223-7766 para hacer su cita. Si no tiene seguro médico, recuerde, primera cita o primer consulta gratis y hasta el 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos que usted decida realizarse en sus dientes. El matón Putin dice, cuidado, yo tengo bombas nucleares y si me están con cuento, las puedo usar. Voy a poner el video y voy a ir leyendo encima del video, porque está nada más con subtítulos, voy a ir leyendo lo que dice para que quien esté escuchando el programa, pues entonces esté claro de lo que se dice. Adelante, doña Dick. Estimados colegas, se ve que no solo son los países occidentales los que se involucran en acciones poco amistosas.
de la OTAN se permiten declaraciones agresivas hacia nuestro país también. Por eso he ordenado al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor y jefe del Estado Mayor a que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en un modo de alerta máxima de combate en espera. Y el criminal uniformado le dice: copiado. Sí, señor. O sea, estamos listos. Y ustedes ven la pausa que hace el matón Putin cuando dice: es por eso, y hace una pausa como para agarrar el aire que necesita para decir que está dispuesto a matar a gente en Ucrania, en Finlandia, en Suecia, en Alemania, en Estados Unidos, en donde se le ocurra, si a él le ronca hacerlo. Si él siente que, porque no crean, en el momento en el que la situación se está dando hoy, está viendo cómo el mundo le dice que no está de acuerdo con lo que hace. El mundo civilizado. ¿Quiénes lo han apoyado? Ortega, Cuba, China se maneja ahí, sí pero no, no pero sí, ¿verdad? Pero no tiene el respaldo. Bueno, Bielorrusia, pues, Lukashenko, que hasta le presta el territorio para atacar a Ucrania. Pero en esa desesperación, Putin puede sentir que no se va a ver humillado y puede decidir de pronto, en una locura, ojalá que no ocurra esto, que entonces si él pierde, todos perdemos. Si él pierde, todos perdemos. Y perdemos la vida. Y perdemos parte del mundo. Entonces, ojo, que estos tipos son peligrosos en ese sentido. Al verse ya arrinconado y prácticamente sin posibilidad de lograr su objetivo, porque hasta esta hora, déjeme decirle, a esta hora, después de un fin de semana de ataques intensos, que no haya ocupado todavía Kiev, que es su objetivo principal para poner un gobierno títere que le responda a su designio, eso ya es una derrota. Bueno, aparte de todo el repudio mundial que tiene esto, ¿no? Pero eso ya es una derrota. Exactamente, creyó que iba a darse un bocadito, un sándwichito, y se ha encontrado con que el sándwich no es tan fácil porque lo tiene atravesado entre los dientes un tiburón que si le mete la mano lo va a morder. Y es el mercado. Más allá de las balas y los misiles, el mercado está haciendo un trabajo en este momento extraordinario y lo está haciendo pensar, no crean que no, ¿eh? Y eso, de ver que de pronto esa asfixia que puede haber hacia lo interno puede provocarle a su propio país una molestia y un levantamiento en contra de él, que ya ha habido en contra de la guerra. Pero si la gente siente que no puede transar, que no puede comprar, que no puede sacar dinero de los cajeros, que no puede sacar dinero de los bancos porque no hay, ojo, ahí es donde viene la situación más compleja. La Unión Europea, la delegación de la Unión Europea en Managua, izó la bandera de Ucrania en su sede como símbolo de solidaridad y en apoyo a la soberanía, paz y libertad de Ucrania. Esto es altamente significativo. Aunque parezca tonto, es altamente significativo. ¿Por qué? Señores, porque están en el corazón de uno de los pocos aliados que tiene Putin en esta cruzada. Es decir, Ortega, la delegación de la Unión Europea le dice a Ortega en Managua: nosotros aquí, en esta capital, la de este país que dice que respalda a Putin, nosotros estamos acá solidarizándonos con Ucrania por su libertad, por su paz, por su soberanía. De nuevo, este tuit, para algunos que dicen, ay, ¿y eso con qué gana? Espérate, está en el corazón de un país, de uno de los pocos que dicen que lo que hace el criminal ruso es correcto, es un acto que se debe apoyar, que se debe respaldar. Le dice la Unión Europea ahí, a Managua, a la dictadura de Ortega: nosotros desde esta capital, en esta sede, ponemos la bandera de Ucrania porque nos estamos solidarizando con ellos. Eso es altamente significativo. Tiene un símbolo muy, muy importante. Y no lo soslayemos. Veámoslo como debe ser.
Es una señal inequívoca de respaldo y de desafío incluso a quienes apoyan a los matones del Kremlin. En el caso del edificio de la Embajada de Estados Unidos, también se ha coloreado en la noche, una parte del edificio de la Embajada Americana en Managua, se ha coloreado con el azul y el amarillo, que es casualmente la bandera de Ucrania en respaldo también a lo que está ocurriendo allá en esa zona del mundo que mantiene definitivamente crispado a la humanidad, porque una sola decisión puede definitivamente acabarlo con todo. Rusia fue excluida, leo a Kenneth Castillo antes. Luis dice, Putin pensó que el presidente de Ucrania iba a salir del país como lo hizo el presidente de Afganistán, pero la verdad no lo hizo y ese es un líder, dice. Definitivamente. Gracias a Kenneth por tu superchat. En otras acciones del fin de semana y noticias, Rusia fue excluida del Mundial de Fútbol por la FIFA. Acuérdense que Rusia fue la última sede del fútbol, en el caso del Mundial, fue Rusia. Pero ahora va a ser en Qatar. Este lunes se ha suspendido de las selecciones nacionales y los clubes rusos hasta nueva orden, como una reacción a la invasión de Ucrania en un comunicado conjunto por la Confederación Europea, UEFA. Es decir, tanto la FIFA como la UEFA le dicen a los clubes rusos, ustedes no pueden jugar. ¿Por qué? Porque son ciudadanos de un país que está agrediendo inmisericordiamente e injustificadamente a otro país. Punto. Y sumado a esto, las sanciones que Occidente ha estado anunciando comienzan a hacer un efecto directo en el Kremlin, me supongo que lo está haciendo pensar por dónde tiene que reaccionar. Alemania, Francia, Italia, Canadá, el Reino Unido y España cerraron sus espacios aéreos para que ningún avión de la Federación Rusa pueda surcar sus cielos. Es decir, hay prohibición y ustedes están viendo en rojo, ¿verdad? Los países donde no se puede volar. Entonces, por ejemplo, que me pregunta doña Dilker, ¿qué significa eso? Bueno, que tienen que maniobrar por zonas que le hacen gastar más combustible y tener otros itinerarios. Por ejemplo, hay aviones de Aeroflot, de la famosa línea aérea rusa, que viajan a Cuba directamente. Todos esos viajes están suspendidos. Y ahora, si lo vemos desde la perspectiva, ¿perdón? No, si ellos pasan, están corriendo el peligro de que se accione contra ellos. Porque está prohibido que vos invadás el territorio aéreo de un país. Punto. No haces caso. Te pueden decir, obligarte a aterrizar el avión o ponerte casas a la orilla de los aviones y decirte, abandona en este momento el territorio o el espacio aéreo nuestro. So pena de tener que utilizar la fuerza si no lo hace. Eso está permitido y es parte de la estructura, ¿verdad?, de las reglas internacionales de vuelos, que tienen que tener el permiso explícito de una nación para poder sobrevolar su espacio. No hacerlo significa invadir el espacio aéreo y eso tiene como consecuencia el llamado a o aterrizar y explicar qué pasa o a ser acompañado por aviones de guerra, de combate, para obligarlos a salir del espacio aéreo. Si eso no pasa, si no se obedece, se puede atacar el avión. Y eso está dentro de las posibilidades cuando hay resistencia, ¿verdad?, a hacer lo que establecen esas normas. Y uno de los que se vio afectados por esto, por esta decisión, fue este tal presidente del Parlamento, de la Duma, del Parlamento de Rusia, que llegó a Venezuela, que llegó a Nicaragua y que llegó a Cuba la semana pasada a decirles qué es lo que seguía y cómo iban a estar trabajando y cómo es la operación y el cuento, a ponerse de acuerdo entre ellos, entre los criminales para respaldarse.
el tal Vyacheslav Volodin, que estuvo ahí y que llegó a tirarse un discurso para enajenar más los cerebros, diría, sí, para terminar de, ¿cómo se puede decir eso? Para terminar de amaestrarlos como animales, ¿no? ¿Sí? Para terminar de amaestrar a los serviles de Ortega, como Gustavo Porras y el resto de cobistas que acompañan a Ortega en el chiquero de la asamblea, iba de regreso en vuelo hacia Rusia. Y entonces Suecia y Finlandia impidieron que el avión en el que iba Volodín sobrevolase su espacio aéreo. Eso provocó que el avión se desviara hacia el norte y buscara una ruta para poder llegar a Rusia. Y eso es peligrosísimo, porque cuando sos el representante de un país que agrede a otro y en medio del vuelo pasa algo en tierra, ¿qué puede tener como respuesta? Un ataque al avión en el que vos vas. Esa es la guerra. Así de cruel, sangrienta y criminal, despiadada e inhumana es la guerra. Entonces, Rusia está cada vez más aislado. Cada vez más aislado. Y si a eso, doña Dique, le sumamos luego de las sanciones económicas, el cerrarle la posibilidad de hacer transacciones financieras con el mundo, es una cosa muy, pero muy seria. Estados Unidos, la Unión Europea, países en particular como Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Canadá, iniciaron el cierre del sistema de mensajería intercambiaria conocido como el SWIFT a bancos de Rusia, lo cual se traduce en la desconexión del sistema financiero internacional para el Kremlin. Además, han impuesto medidas restrictivas que evitarán que el Banco Central de Rusia despliegue sus reservas internacionales para reducir el impacto de las sanciones. Rusia tiene 600 mil millones de dólares en reservas, pero, son un montón de plata, pero para responder rápidamente a lo interno, solamente cuenta con el 39% de eso en moneda que puede transar. Entre ellos, el mismo rublo, que es la moneda rusa, y yuanes, que es la moneda china. Porque ahí ni dólares ni euros puede transar. Eso significa entonces que de esos 600 mil millones que tiene, solamente el 39, el 40%, pongámosle, de eso puede tener para responder a una demanda interna. Va a llegar un momento en que los rusos van a tener un tope, un límite para sacar dinero en los cajeros. ¿Por qué? ¿Saben cuánto han sacado? En los días que tenemos de guerra, del miércoles pasado hasta hoy, 1.350 millones de dólares de los bancos. Es más, uno de los grandes bancos de Rusia ha sido declarado en quiebra. Así de impactante es el efecto que está teniendo esto. Para los que no sabemos de esto, y lo leo porque en realidad es instructivo, el SWIFT, o Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Intercambiarias Mundiales, es un sistema de mensajería seguro que facilita los pagos transfronterizos rápidos. Actualmente es el principal mecanismo de financiación del comercio internacional, vinculando a más, oiga bien, vinculando a más de 11.000 instituciones financieras en más de 200 países y regiones del mundo. Rusia representó el 1,5% de sus transacciones en el 2021. Esta SWIFT, como les conocen en sus siglas en inglés, fue fundada en la década de 1970 y está radicada nada más y nada menos que en Bélgica. Es decir, la situación se complica para Putin. Y comienzo yo a verle un poco de forma aquello de que
Los misiles destruyen vidas, edificios, infraestructura, causan dolor, causan llanto, causan luto, causan tristeza. Pero viendo que el mundo atenaza en lo financiero y que eso puede tener un efecto, ojalá que así fuera, entonces creo que en el mediano y largo plazo sí podríamos tener como resultado un cese del fuego y un retroceso de Putin, porque Putin lo que quiere es que Zelensky le diga que él se va y que él va a poner a quien quiera en Ucrania y Zelensky no se va a ir y Putin no va a poner a quien él quiera en Kiev. Ese es el punto. Hasta ahora, en términos preliminares, Ucrania reporta 350 civiles muertos. 350. Entre los cuales hay 14 niños. Más de 500,000 de ucranianos han huido del país desde el miércoles pasado. Más de 500,000 de personas han tenido que salir huyendo. Increíble. Eso es lo que tenemos hasta ahora de Ucrania. Vamos a Nicaragua. Ay. Sí, no, déjame. Esas son imágenes realmente impactantes de ayuda humanitaria, de cómo cantidad de gente huye de los tambores de guerra, de las explosiones de la guerra, del impacto de la guerra. Imagínense ustedes que más temprano el criminal que hace de jefe de ministro de Defensa de Rusia indicaba de que se había abierto un corredor humanitario para que la gente que no quiere sufrir los embates de la guerra, que se vaya. O sea, ¿habrá algún atisbo o alguna empatía y respeto por la vida de la gente? No la hay, definitivamente que no la hay. Porque es más importante la visión y el ansia imperialista, expansionista de Putin que la vida de la gente. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? Cuénteme. ¿Cuántos me gusta llevamos? 901. 901 me gusta. Dele me gusta al programa. Y con sus me gustas, ubíquenos entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos a Nicaragua, donde han pasado algunas cosas realmente importantes, ¿no? Antes, el doctor Alfonso Oviedo Reyes le invita a usted a que sea de los que tienen problemas legales y que los resuelve. Legales migratorios acá en Estados Unidos. Necesita solicitar refugio, un permiso de trabajo o trabajar en los Estados Unidos con una empresa, quiere montar acá. Si quiere tramitar un asilo político o también está a punto de ser deportado y que no haya cómo detener esa deportación, definitivamente el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau es su opción. 305-613-6409 es el teléfono o escriba a oviedo13@gmail.com. Encuentran soluciones donde los demás no encuentran. En Nicaragua, el cartel de los soles sale con unas cosas que son realmente impresionantes, ¿no? El jueves o el viernes se conoció que la Guardia Sandinista encontró $2.929.000 en unos caballos. Sí, señor. En unos bolsos rojos que llevaban unos caballos que entraron por el lado de Costa Rica. Es un chiste mal contado que da risa por lo mal contado, no porque sea un buen chiste. Es un chiste mal contado, ¿no? Y que lo que te da risa es que te lo está contando, te lo contó muy mal y decís, bueno, me voy a reír porque es pésimo contando el chiste. $2.929.000. Dicen que fue durante una labor de vigilancia en el sector fronterizo de Las Tablillas de la comunidad de San Pancho, en San Carlos, en Río San Juan. Ahí está el caballo. Doña Dickel me queda bien y se pone seria y me dice, qué barbaridad. Según la Guardia, que creen que uno es idiota, ¿no? Y eso realmente es ofensivo, es obsceno cuando lo ponen de esa manera. Según la Guardia Sandinista, el operativo se dio a las 9 de la noche del miércoles, 23 de febrero, cuando 3 sujetos que pasaban por el lugar montados a caballo ignoraron las señales de alto, ¿no? Y optaron por darse la fuga hacia el suelo costarricense, no sin antes hacer un par de disparitos. ¡Plah, plah! Y se fueron. ¡Qué idiota!, ¿no? ¡Qué narcos más idiotas!
¿Qué narcos más babosos? ¿Qué narcos más cobardes? Ustedes se imaginan a un capo de la droga que se le ocurre mandar $3 millones en un caballo, en un bolso rojo, en un saco rojo. $3 millones. ¿Te puedo creer que 20,000, 50,000 dólares, pero $3 millones en un saco rojo, montados todo el mundo en un caballo, ¿verdad? Al estilo del cabazorro, ¿ah? Montado en un caballo y en estos sacos rojos llevar 34, 40 paquetes y que en eso fueran casi $3 millones. Óyeme, es el narco más idiota, más baboso y más, voy a decir la palabra, el más pendejo que me he encontrado en el mundo yo. Y además manda su mercancía valiosa en manos de 3, 4 cobardes que la dejan tirando balazos y se van. Ustedes se imaginan lo que es perder $3 millones así por así. ¿Ustedes le creen que eso fue lo que pasó? Yo no le creo. Porque se trata, lógicamente, de otro de estos capítulos en el que el Cartel de los Soles nos da clases de cómo lavar dinero delante de todo el mundo. Se los explico otra vez rápidamente. Este dinero llega a la Fecalía, levanta un acta, ahí está la Guardia Sandinista, y dice, bueno, pues se contabilizaron $2.929.100, y por tanto, esto se le decomisa al narcotráfico internacional, porque dicen que tenían partículas de cocaína los billetes, y por tanto está ligado al narcotráfico internacional, y entonces ese dinero, ¿verdad? De acuerdo a la ley, hay que depositarlo en una cuenta que maneja la dictadura de Daniel Ortega. Y entonces, como es una entidad, la Fecalía, que está sancionada, se pone a nombre del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque la Fecalía no puede depositarlo en nombre de sí, ya no, porque está sancionada. No puede hacerlo tampoco la Guardia Sandinista. Entonces hay una cuenta especial del Ministerio de Hacienda en el que se deposita ese dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Ya esa plata después pasa a ser del bolsón de fondos del Estado, que los maneja Ortega a su gusto y antojo con la asesínica Murillo, y ya se lavó el dinero. Se lavó el dinero que estaba en las caletas, ahí enterradas dicen que hay cuartos en lugares específicos donde están, abrir la puerta y es como un mueble completo, el cuarto lleno de plata. Y dicen que hay también plata enterrada como buzones. Entonces se sacan 3 millones, los ponen en un saco rojo, en un caballo, el cabazorro jineteándolo, el cabazorro dispara un par de tiros, huye hacia Costa Rica, y entonces la gloriosa Guardia Sandinista le da otro golpe al narcotráfico internacional en el muro de contención que tienen ahí en Nicaragua para evitar que se convierta en un corredor de la droga, de sur a norte. Kenneth Castillo dice al respecto: Luis, ahora son caballos perfilados y sacos extra large. Caballos perfilados y sacos extensos. Dios mío, increíble. Dice Noricela Tifa, nuestra amiga Noricela, un abrazo, que tiene 24 meses de ser miembro. Próxima remesa llegará en una botella en el Solotlán. ¿Se imaginan una botella metido? ¿Cuántos millones irán a meter en una botella? Es increíble esto, ¿no? Monseñor Silvio José Báez, en el Evangelio del domingo, se refirió a varias sentencias que Jesús hizo y que nos ayudan a relacionarnos mejor entre nosotros y a contribuir, lógicamente, a que el mundo sea mejor. Por ejemplo, no gozarnos de mirar la paja en el ojo ajeno, ignorando la viga que llevamos en el nuestro. Escuchemos lo que decía Monseñor Báez, porque dice que ayudarnos los unos a los otros misericordiosamente es vital para humanizar a la vida. Y esto a propósito, casualmente, de lo que está ocurriendo en este movido y sacudido mundo por la guerra que está ocurriendo ahí en Ucrania. Jesús nos invita hoy
ayudarnos unos a otros, no a destruirnos, a ayudarnos unos a otros, exhortándonos a no ser indiferentes ni insensibles frente a los errores que otros cometen. Jesús hoy nos invita a tendernos la mano misericordiosamente, ayudándonos mutuamente a reconocer los propios errores y a corregirnos recíprocamente. Corregirnos unos a otros es una expresión exquisita de misericordia que ayuda a humanizar la vida. ¿Y quién no tiene necesidad de ser corregido alguna vez? ¿Qué significa eso de saca la viga de tu ojo primero antes de la paja del ojo de tu hermano? Acá lo explica el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. Cuando Jesús nos dice, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano, nos está pidiendo que limpiemos nuestra mirada, que purifiquemos nuestro ojo para ver por dentro nuestras propias miserias. Es necesario siempre una seria autocrítica de nuestra vida para descubrir y aceptar con serenidad y humildad nuestros errores y defectos y nuestras responsabilidades en los problemas que ocurren y en los conflictos que pasamos. Hay que aprender a ser crítico con uno mismo. Y aprovechaba el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua para señalar que la autocrítica, ¿verdad?, el decirnos a nosotros mismos en qué estamos fallando como seres humanos y como sociedad, si queremos ser agentes de cambio, ¿verdad?, reales, legítimos, debe estar en primer lugar la autocrítica, verte al espejo y señalar en qué está fallando, señalar en qué está fallando vos para hablar después del otro. Primero vos y después del otro. Así deben ser los líderes. Primero en qué está fallando vos que sos líder o crees que sos líder y primero en qué está fallando tu grupo para después hablar del otro. Escuchémoslo. Esta enseñanza de Jesús que vale para las relaciones humanas es de particular importancia cuando queremos ser agentes de cambios sociales auténticos. En la sociedad y en la política no debemos limitarnos solo a señalar las responsabilidades de los demás, sino que debemos realizar continuamente un profundo ejercicio de autocrítica. Quien solamente señala con el dedo y acusa a la parte contraria, se vuelve víctima de su autosuficiencia orgullosa. Todos los líderes deberían reconocer que más de una vez con sus actitudes han impedido la solidaridad y la confianza entre las personas. Todos los grupos deberían reconocer que más de una vez han tomado decisiones equivocadas que no han contribuido a crear proyectos políticos sólidos en favor del bien común. No habrá transformación social auténtica si seguimos viendo la paja en el ojo del otro líder y del otro grupo sin reconocer la viga que cada uno lleva en su propio ojo. Grandes palabras, ¿no? Y que hacen reflexionar y que deberían hacer reflexionar a los que consideran que son líderes, a los que se autoproclaman líderes, a los líderes que tienen definitivamente un arrastre y igual a los grupos políticos, para que haya una verdadera transformación. Si no, vamos a seguir patinando en el mismo espacio y tropezándonos cada cierto tiempo con situaciones como las que vivimos hoy en Nicaragua. Monseñor Báez no dejó a un lado hablar de la guerra que agobia y que quita vidas allá en Ucrania. Al escuchar en estos días las noticias que nos llegan de la invasión a Ucrania, vemos con horror y dolor las consecuencias
de la falta de misericordia entre los seres humanos. En el corazón de la guerra hay un abismo de mal que niega la grandeza del hombre y la bondad del Señor. Pues como dijo el Papa esta mañana, la lógica de las armas es la más distante de la lógica de Dios. Qué lejos está todavía la humanidad de hacer de la misericordia el principio que oriente la vida y guíe la historia. Grandes palabras de Monseñor Silvio José Báez. Su par en Matagalpa, el obispo Rolando Álvarez, también habló este domingo sobre corazones enfermos que están siempre con ansias de dominación. Escuche bien, corazones enfermos que están con ansias de dominación en Nicaragua y en el mundo, con la injusticia que destruye a los seres humanos. Y preguntaba, ¿no queremos de verdad justicia para quienes han sido condenados de manera injusta, de manera arbitraria? ¿No queremos acaso que acabe la guerra en Ucrania y que cese la invasión rusa? Escuchen lo que decía el obispo de Matagalpa. Corazón enfermo, con ansia de dominación, de absolutismo, de insensatez, que incita a juzgar. Quien juzga a su prójimo se erige en su dueño y usurpa de hecho el lugar de Dios. No juzguen antes de tiempo, esperen a que venga el Señor. ¿Acaso no deseamos todos que un día se haga justicia a todos los condenados injustamente, a cuantos han sufrido a lo largo de la vida, a cuantos han muerto después de una vida llena de dolor? ¿Acaso no queremos todos que el exceso de injusticia y sufrimiento que vemos en la historia al final desaparezca? ¿Acaso no queremos que Ucrania viva en paz, que cese la invasión rusa, que se termine la guerra? El Papa Francisco ha afirmado que Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, la oración y el ayuno. Esto dijo hoy Marcos Carmona, el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, al indicar que les han citado una y otra vez del Ministerio de Gobernación de la dictadura, les llevan los documentos, les inventan una cosa, les inventan otra y no se los reciben, con el único objetivo de tener un pretexto, cualquiera que sea, para decapitarlos. Acá está lo que dijo hoy Carmona a medios de comunicación independientes de Nicaragua, entre ellos Boletín Ecológico, de quien tomamos el video. El reconocimiento de ustedes que el día de hoy, como señalaba el doctor Marcos Carmona, presentamos nuestros estados financieros al Ministerio de Gobernación y fue rechazado. No entendemos las razones por las que fue rechazado, porque no hay ninguna razón válida o financiera válida para que este documento sea rechazado. Es lo que decía el doctor Lacayo, que es miembro del equipo jurídico de la CPDH. Escuchemos al doctor Carmona indicando que, bueno, de cualquier manera han buscado cómo entregar documentos y no se los reciben. Nosotros en el informe anual que presentamos cada año, le presentamos el estado de flujo de efectivo, le presentamos balance general, estado de resultados, balance de comprobación y el detalle de nuestros donantes y el detalle de nuestros ingresos y nuestros egresos. ¿Verdad? Nosotros desde el año 2018, a partir del 2019 no hemos tenido la oportunidad de que nos reciban el documento oficial. En esta oportunidad, en los años anteriores, siempre nos ponían que había observaciones, a pesar de que le hacíamos las observaciones, estas observaciones además tampoco fueron recibidas. En esta oportunidad nos dijeron que necesitábamos el libro diario y el libro mayor. Sin embargo, nosotros hay que hacer reconocimiento
que no presentamos esos libros no porque nosotros hayamos deseado, sino que porque ellos mismos no nos han hecho entrega de estos libros. Ellos nos retuvieron los libros en el inicio del año 2020, que les presentamos las operaciones hasta el 2019. Fíjense ustedes. O sea, los libros se los quitaron los dictadores a través del Ministerio de Gobernación y les piden libros que tienen ellos en sus manos ya. Es una justificación para cortar la cabeza a la CPDH que acompañó a Ligia Saavedra, la mamá de Daniel Ortega, el criminal, violador de niñas, abusador de niñas, narcotraficante, delincuente, lavador de dinero y asesino. Lo acompañó cuando estaba en la cárcel por delincuente, casualmente. Terrible, ¿no? La CPDH amenazada claramente por la dictadura, una vez más con la intención de decapitarla definitivamente. Con esto voy cerrando. Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, escribió un artículo que está publicado hoy en el diario La Prensa, cuyo título es "La fuerza no da la razón. Las guerras injustas están condenadas a fracasar". Y hace el recuento de todo lo que ha pasado, los errores que ha cometido Putin, la injustificada invasión rusa a Ucrania. Y escuchen lo que dice que tiene que ver con Nicaragua. Todos los países con voluntad democrática deben exigir a Rusia el fin de esta agresión que viola de manera flagrante el derecho internacional, los principios de soberanía de los estados y su integridad territorial. La solución pacífica de las controversias y el pleno respeto a los derechos humanos. América Latina ha tenido una postura casi unánime en contra de las acciones del Kremlin y contamos con que más países unan sus voces a esta condena. Lamentablemente, el pueblo de Nicaragua conoce muy bien qué es la agresión extranjera. Si el general Augusto Sandino estuviera vivo hoy, levantaría la bandera de Ucrania y apoyaría a Ucrania contra una invasión extranjera por parte de una potencia imperialista. Se opondría a que Putin convierta a Ucrania en un estado vasallo. Es por esas amargas luchas, pasadas por la soberanía y porque valoran la paz, que el pueblo de Nicaragua sin duda entiende cómo Kenia y México dejaron claro en el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada, junto a Gabón, Ghana y Brasil, que la invasión de Rusia a Ucrania viola el núcleo de la Carta de la ONU, la igualdad soberana de sus Estados miembros y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Contamos con el voto de Nicaragua en la Asamblea General de la ONU en contra de este acto de agresión ruso. Sabemos que Nicaragua tiene estrechas relaciones con Rusia, pero esperamos que su gobierno no permita que Rusia le dicte cómo tiene que votar. Esperamos a ver a Nicaragua en el lado correcto de la historia y defender la soberanía de Ucrania. Señor Borrell, usted está equivocado. Ortega decidió bajarse los pantalones desde antes de que esto ocurriera y que Putin le dé palmadas en los glúteos las veces que quiera o le toque todo lo que quiera. Ahí, en esa zona del cuerpo. No se equivoque. Usted está muy mal si cree que Ortega le va a dar la espalda a Vladimir Putin porque ya apostó, ya amarró su suerte a la del dictador criminal, el nuevo Hitler del mundo, Vladimir Putin. Y hágase Patreon. www.patreon.com/Café con Voz. Usted se suma a los Patreon y entonces rompe con nosotros el muro de la censura. Es más, se vuelve parte del equipo de Café con Voz porque entonces usted decide empujar todos los días a este grupo de 4 personas a hacer lo mejor que se pueda para que este programa esté al aire y que los que no pueden ser Patreon, que son miles, tengan entonces el patrocinio de usted para que sepan la verdad, para que conozcan lo que está pasando en nuestro país y para que estén lo mejor informados que se pueda. Hágase Patreon, entonces usted forma parte de la lucha que hace el saborcito de estar informado por romper el muro de la censura que quieren imponer Ortega y Murillo. Vamos a la pausa comercial y regresamos con nuestro invitado, Eliseo Núñez. Contrario a la defensa de los derechos humanos que la alta comisionada presenta, Nicaragua ha sido sometida a sanciones agresivas e ilegítimas de parte de los Estados Unidos de América del Norte y de la Unión Europea.
que atacan directamente los derechos humanos esenciales de nuestro pueblo y que constituyen un verdadero crimen de lesa humanidad. Demandamos que este foro se pronuncie en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, para que cesen las sanciones unilaterales y coercitivas contra nuestro pueblo. Es falso. Las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Daniel Ortega son medidas que han sido adoptadas contra funcionarios públicos pertenecientes a su gobierno por haber violado los derechos humanos no solo de la oposición política, sino también los derechos del pueblo nicaragüense. Son una penalización comercial y financiera al entorno más cercano que rodea al régimen Ortega Murillo y a sus principales colaboradores. No son sanciones para todo el país. Las sanciones incluyen la prohibición de viajar a Estados Unidos. También les prohíbe todas las transacciones con Estados Unidos, las personas de Estados Unidos o bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Cualquier entidad que haga negocios con los sancionados podría también ser penalizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Estas sanciones no afectan el día a día de la población nicaragüense, ni los niveles de precios de los productos, ni las exportaciones e importaciones. Solo afectan a aquellas personas que han cometido violaciones a los derechos humanos. Recuerda, las sanciones no son contra el pueblo de Nicaragua, son contra los funcionarios y operadores del régimen Ortega Murillo, que son parte de la maquinaria de represión. Una producción en colaboración con Expediente Público, Café con Voz, Artículo 66 y Nicaragua Actual. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.